distintivos permanentes o más fuertes de cada es balance. Vamos a tener el balance a la Biblia. Vamos a comenzar ahora sí, Liz, la grabación. El tema de 10, recibiendo poder por el Espíritu. Obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando estudiamos el capítulo tercera clase, ¿cuál era el tema? ¿Quién se acuerda cuál era el tema? Capítulo 1. La semana pasada fue el gobierno de la iglesia. No, el llamado fue el llamado. Una introducción, dijimos que el llamado es como también una introducción al libro en sí. El capítulo 1 y el primer distintivo en sí es el modelo de Dios para la iglesia. Por eso cuando leen el libro hay un prefacio. Le vamos a primero hablar del llamado, pues recién dice el capítulo 1. Entonces, en la tercera clase, en el capítulo 1, hablamos del modelo de Dios para la iglesia. Acuérdense, ¿no? Las cuatro pilares del modelo. Importante practicar comunicaciones básicas de la iglesia. Recuerden, ¿dónde encontramos este modelo? En el libro de Hechos. Muy bien. Bien. Una de las características principales de esta iglesia de Hechos, ¿cuál era? Era dinámica, pero principalmente era guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía, vayan acá, no vayan acá, corregía, se mostraba, se manifestaba, ¿no? Entonces, como iglesia, creemos que estamos ahorita en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Vivimos dentro del ministerio del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo hoy, sigue obrando, sigue manifestándose en este mundo, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, diferentes formas. Que necesitamos poder para poder servirle efectivamente, para servirle con el poder de Dios, para servirle para glorificar a Dios y no servirle en nuestras fuerzas, en nuestro talento. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente en el servicio, no está presente en la iglesia muerta. Una iglesia está siendo llevada por la experiencia, siendo llevada por el conocimiento, siendo llevada por mucho, mas no siendo guiada por Dios y su Espíritu, porque el Espíritu Santo es para nosotros ahora. Chuck Smith, en la página 31, espero que lo hayan leído, ¿no? Creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente. Que esta experiencia es distinta de la que tiene lugar al momento de la conversión. Es distinta al ser creyente. Tú puedes ser creyente y puedes no haber realmente experimentado todo el poder que Dios tiene para tu vida. Puedes tener muchos años de cristianos, puedes haberte bautizado hace mucho tiempo y aún así poder no haber, ser lleno del Espíritu, no ser guiado por el Espíritu Santo. Porque vamos a ver que bíblicamente cuando Dios te llena con su Espíritu, cuando Dios te fortalece con su Espíritu, es algo diferente que ser creyente o ser cristiano. Vas a ir al cielo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Tú eres creyente y tú has entregado a tu vida a Cristo. Tú realmente has pedido que Él controle tu vida y has nacido de nuevo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo ya. Si te mueras ahorita, con seguridad vas a ir al cielo. Yo tengo seguridad de que voy al cielo, no por mis obras, no porque soy bueno, sino porque Dios me ha dado ese regalo. Está bien, gloria a Dios, pero hay algo más. Dios quiere hacer algo más en nuestras vidas, algo constante en nuestras vidas. Y ese es el tema del Espíritu. En cuanto al Espíritu Santo, hermanos, es un tema, como le digo, delicado. Hay muchos abusos, hay mala doctrina, hay gente que ha negado al Espíritu Santo, por más que la Biblia habla mucho del Espíritu Santo. Pero en la iglesia en sí hay dos extremos, hermanos. ¿Quieren apuntarlo?
hay el extremo de los cesacionistas. Cesacionistas. Viene de cesar, de acabar. Cesacionistas, no le he puesto tema. Que básicamente creen que el obrar del Espíritu Santo, como leemos en la Biblia, como leemos en el libro de Hechos, ya acabó. Que las manifestaciones sobrenaturales del don de lenguas, de las profecías, de los milagros, las sanidades, esas cosas fue algo específicamente para el tiempo de la primera iglesia, para asentar la primera iglesia, dar manifestaciones gloriosas, pero que ya no es más para nosotros. Hay un versículo que dice, cuando venga lo perfecto cesarán las lenguas. Entonces se basan en ese versículo y dicen, lo perfecto que es la Biblia. Ya tenemos la Biblia y tiene sentido lo que se dice ahí. Y respeto, son iglesias muy buenas, hermanos muy maduros que creen en esto. Yo les digo, son hermanos, son creyentes, tienen esa doctrina y creen que ya cesó. Las manifestaciones, la llenura del Espíritu Santo ya acabó en ese momento y ya las lenguas no tienen parte en la iglesia, son más formales normalmente, ¿no? Por otro lado, por acá están los cesacionistas, por acá están los sensacionalistas. Sensacionalistas. Que buscan sensaciones, buscan sentir, buscan el fuego del Espíritu de Dios, buscan que llores, que sientas, que te muevas, que hagas lenguas todos los domingos, que cada creyente tenga que hablar lenguas, que todos los hermanos tengan que moverse como un perrito, no se vuelta en el piso, que yo no quiero criticar si algunas personas pueden sentir esa manifestación o pueden decir que es Dios en ellos, pero yo no veo eso en la Biblia. Y son sensacionalistas porque cada momento están buscando sensaciones. Y yo creo que Dios nos ha creado con emociones y a veces nos permite llorar. A veces sentimos a Dios así en la música, sentimos alguna enseñanza que Dios nos quebranta, que nos humilla. Y algunas veces, si alguno tiene el don de lenguas acá, puede haber experimentado el don de lenguas, alguna profecía. Creo que Dios puede hablar por sueños, por visiones, pero buscamos el balance bíblico. Acá en Calvary Chapel no estamos en ningún extremo. Creemos que el Espíritu Santo tiene poder, se quiere manifestar con sus dones, que sus dones del Espíritu Santo son para nosotros ahora, se pueden usar y que se puede glorificar igual como se manifestaba en Hechos, pero no con el desorden que podemos ver en un extremo. Y tampoco en este extremo decir que no hay nada. Hay gente que dice, hermanos, pero yo en Hechos leo Hechos, si ustedes han leído, ¿quién ha leído Hechos? Todo el libro de Hechos. Muy bien. Si no lo han leído, léanlo. Es un libro realmente cómo inicia la iglesia, capítulo 1 hasta el último capítulo, el 28, léanlo todo. El libro no es tan difícil de leer, es histórico y van a ver muchos milagros. Van a ver acontecimientos sobrenaturales. Dios mostrándose, Dios manifestándose, gente que murió, resucitaba. Van a ver enfermos que simplemente pasaban por los apóstoles y se sanaban, cojos que se levantaban. Y la gente dice, ¿y por qué no pasa eso ahora en mi iglesia? Y justamente en eso se basan los cesacionistas para decir que ya no hay milagros, de que ya Dios no se manifiesta. Hermanos, el libro de Hechos nos narra 30 años de historia. Y no solo en una iglesia, sino en muchas iglesias alrededor del mundo conocido en ese tiempo. 30 años de historia. Yo estoy seguro, hermanos, estoy segurísimo, que si sacamos los hechos principales de los 30 primeros años del movimiento de Calvary Chapel, solo de Calvary Chapel, de repente en otras iglesias más todavía, vamos a sacar muchas cosas que Dios ha hecho. Vamos a sacar muchos milagros que Dios ha obrado. Solo que, como en Hechos lo leemos así, parece que fuera todo de golpe, pareciera que fueran todo el tiempo. Y no es así. Es 30 años de historia, sacando las partes que el autor, en este caso Lucas, de Hechos, quería poner o mostrar en la historia del libro.
Pero no es que todo el tiempo había milagros, 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 porque la gente dependía todo el tiempo de milagros. El mayor milagro es la salvación, hermanos. El mayor milagro es que Jesús murió por ti, te ha dado vida y tienes entrada al reino de Dios por gracia. Ese es el mayor milagro. El que Dios transforma a gente es el mayor milagro. ¿Pero Dios puede sanar ahora? Yo creo que sí. ¿Dios puede hacer sanidades ahora? Sí. Y de maneras sorprendentes, de maneras que a veces ni sabemos cómo. Dios te cuida de maneras sorprendentes en el día a día. Pero Dios también se manifiesta de manera natural también. Una vez Chuck Smith, el pastor, cuenta que al final del servicio de la iglesia un domingo, se le acercó una familia, el papá, mayor de edad, ya 50, 60 años, que estaba en silla de ruedas. Entonces le piden, Chuck Smith, por favor, ¿puedes orar por nuestro papá? Por su salud le piden. Entonces Chuck estaba orando y sintió que Dios le puso en su corazón que lo levante el hombre, que no podía caminar hace tiempo. Lo agarró y lo levantó y el hombre comenzó a caminar. Y su familia se quedó sorprendida y le dijeron, Chuck, nosotros venimos porque estaba con gripe. No era porque ellos ya estaban aceptados que él no iba a caminar ya. Entonces, así como estos, todos hemos escuchado indirecta o directamente historias o acontecimientos como Dios se ha mostrado, porque Él quiere mostrarse en un momento. Pero no es que todo el tiempo tenga que mostrarse cosas sorprendentes, pero creemos que el Espíritu Santo se manifiesta con su poder en las formas más naturales posibles en nuestro día a día. Entonces, recibiendo poder. Vamos a dividir, hermanos. Vamos a hablar primero. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu poder. Tú enséñanos, Señor. Te pido que ahorita nos llenes, que llenes esta sala con poder, Señor, con tu sabiduría, que no es un corazón atento para escuchar tu palabra. Tú hablas, Señor, y guía, Señor. Nombre, Señor. Entonces, hermanos, el estudio de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a responder 4 preguntas hoy día. Primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Tal vez parezca obvio, de repente muchos lo saben, pero igual hay que aclarar algunos puntos. 2, ¿cuáles son las 3 posiciones del Espíritu Santo? Espero que hayan leído el libro. Habla de 3 posiciones o 3 relaciones con el Espíritu Santo. Pregunta 3, ¿cómo se manifiesta este poder? ¿Cómo se manifiesta el poder? Que habla de recibir poder, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu en la vida del creyente? Y pregunta 4, ¿cómo se recibe el poder? ¿Cómo puedo tener este poder? ¿Es solo para algunos, para los más espirituales, para los más antiguos, para los que saben toda la Biblia, para los que han cumplido la tarea? ¿Para quién es este poder? Para los que zanahoria nomás. ¿Quién votó por chispa chocolate, papá? No hay examen, hermanos, pero mira, bueno, ya es un tema aparte, ¿no? Pero yo me dormí ganando queque zanahoria y dormí soñando que iba a comer queque zanahoria, hermanos. Viviana me dijo que va a ser con pasitas, me encantan las pasas. Yo moví mis influencias y llamé a algunos hermanos, vota por zanahoria para asegurar el voto. Y me despierto a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Ya perdimos. Michel, por tu culpa, hermano. Ya. Por uno perdimos. Por bueno. El próximo año será ya. El próximo cumpleaños. ¿Yanela, cuándo es tu cumpleaños, Yanela? Ya, comenzamos otra vez. Ya, regresamos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos todos, abran sus Biblias al libro de Juan. Juan, quiero que abran sus Biblias porque vamos a estar en Juan bastante, en Juan y en Hechos. Vamos a estar en Juan, en Hechos mucho. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14.
¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice de quién es el Santo. En el versículo 1 de Juan 14 dice, no se turbe su corazón. Después, en el versículo 27 dice, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy. El contexto de este capítulo y los siguientes es una noche antes de que Jesús sea traicionado por Judas y entregado a los enemigos. Ya Jesús había anunciado que iba a morir. Ya Jesús había anunciado que se iba a ir. Y esto estaba causando algo difícil en la vida de los discípulos. Durante 3 años, estos discípulos habían estado acostumbrados a recibir ayuda de Jesús. Cualquier temor, se movía, había la tormenta, se hundía el barco, faltaba dinero, no había alimentos, multiplicaba los panes. Jesús siempre estaba ahí para ayudarles, tranquilo, para dar la solución, darle calma a los discípulos, pero ya no iba a estar. Ya se iba a ir esa ayuda poderosa y también física, visual, que ellos podían experimentar de cerca. Entonces, por eso los discípulos estaban turbados porque esa persona que siempre les daba la solución ya no iba a estar, me voy. Pero Jesús les dice, tiene que animar. Jesús sabe que están turbados, Jesús sabe que tienen miedo y Jesús les tiene que animar. Versículo 15, saltamos al 15. Le dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ustedes, si realmente me aman, la mayor demostración de amor a Dios no es solo decirlo o ponerme un polo de cristiano, sino la mayor demostración de amor es que yo obedezco los mandamientos de Dios. Pero para obedecer los mandamientos de Dios está en mí. La vida cristiana es muy difícil, hermanos. Hay gente que a veces dice, ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Ven a Cristo y tus cargas se acabarán. Ven a Cristo y tu vida va a ser color de rosa. Vas a estar en las nubes, vas a estar volando, vas a experimentar el gozo sobrenatural de Dios y venden esa idea de que la vida cristiana es una vida perfecta, linda, sin problemas. No, hermanos. La vida cristiana es muy difícil y es imposible de vivirla humanamente. Humanamente yo, en mis fuerzas, en mi carne, no puedo cumplir lo que Dios quiere. Jesús quiere que le obedezca mis mandamientos, pero yo le fallo a Dios. Día a día le fallamos a Dios. Y por eso Jesús en el siguiente versículo, sabiendo que estos discípulos no iban a poder obedecer este mandamiento, sabiendo que no iban a poder ser fieles en este mandamiento. Recuerden que cuando vino a apresarlo, todos huyeron. Pedro, el que dijo, yo moriré por ti, yo entregaré mi vida, no lo permitiré, lo negó 3 veces. Fue un cobarde, porque aún no habían experimentado algo importante y necesario. Es justamente el 16. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Yo rogaré y Él les dará otro consolador. Esta palabra, otro consolador, ¿qué nos habla? Esta palabra otro, si quieren apuntarlo, en el griego es la palabra alos. Hay 2 palabras en el griego para hablar de otro, alos y hétero. Alos y hétero. Para referirse a un otro hay alos y hétero. Hétero es algo totalmente distinto, otro totalmente diferente. Pero acá Jesús usa alos, que habla de la misma clase, de la misma calidad. Como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es. Así como yo les ayudé por 3 años, así como yo siempre estuve para solventar cualquier problema que tenían, estuve para alimentarles, estuve para darles fuerzas, así voy a mandar a otro, vendrá otro que es como yo, dice Jesús. Otro que es como yo, que
posee las mismas cualidades que yo tengo en cuanto a divinidad y personalidad. Entonces, si yo tengo un carro, un Mercedes, y se me malogra y me van a dar, la concesionaria me dice, toma un Tico, no es lo mismo, ¿no? El Tico no hay comparación con un Mercedes. Me tiene que dar un carro de la misma calidad, el mismo modelo, para yo sentir que estoy manejando lo mismo. Algo así es la idea. Entonces, lo primero que quiero que vean, hermanos, es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía o una influencia, como muchos han tratado de enseñar a través de todos los tiempos. No es un eso, sino es un quién. Por eso mi pregunta fue, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona, es Dios mismo. Ese otro consolador es Dios mismo. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 3 dice esto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? En este contexto, Ananías había vendido una propiedad y no había dado el dinero completo. Él no estaba obligado. El problema es que mintió, diciendo que sí lo dio completo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le revela y le dice, ¿sabes por qué has mentido? ¿A quién le has mentido? Entonces, no es una fuerza, porque si fuera una fuerza no se le puede mentir. El Espíritu Santo habla, se manifiesta, dirige, se molesta, tiene emociones, tiene inteligencia. Los cristianos creemos en la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo. No es solo, el poder, recibe tu espíritu, recibe el fuego del Señor. No, es una persona que toma decisiones, que se manifiesta, que se molesta, que guía, se le puede mentir. Entonces, acá en el versículo 3 dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? En el versículo 4, mira lo que dice. ¿Acaso el terreno no era tuyo y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién ha mentido? Primero le dice, le has mentido al Espíritu Santo y acá dice, le has mentido. Entonces, dice otro consolador, hablando del Espíritu Santo. La palabra consolador en el griego, disculpe que tengan que usar el idioma del griego, pero para entender más la Biblia, es la palabra paracletos. Es la unión de dos palabras. Para, que significa que está con o al lado. Kletos es alguien llamado, una persona que es llamada. Entonces la traducción literal de paracletos o consolador es un ayudador que estará a tu lado. Entonces, cuando dice Jesús, yo les daré otro paracletos, está diciendo, va a venir alguien como yo, no es la misma persona porque somos diferentes, pero somos iguales en esencia. Es otro, así como yo les ayudaba, así como yo estaba a su lado, va a venir otro ayudador, estará a su lado. Estará a su lado para ayudarles. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos, y ustedes harán cosas aún mayores de las que yo he hecho. Jesús hizo miles de cosas, hizo milagros tremendos, resucitó al tercer día. Pero cuando se refería a Jesús a eso era porque en ese momento él estaba limitado por un cuerpo físico y solo podía llegar a la parte geográfica que él estaba en ese momento. Pero cuando él se iría, vendría otro consolador que iba a estar con ellos para ayudarles, que iba a estar a su lado para consolarles, para confortarles, para darles fortaleza. Otro que te va a ayudar. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona, es Dios mismo. Realmente para hablar de la Trinidad, la doctrina del Espíritu Santo, que lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo,
por más que hay muchas iglesias o sectas, mejor dicho, que niegan esta verdad, si un grupo cristiano dice que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza o es un ser creado, o los testigos de Jehová dicen es un ser creado, ya no son cristianos, ya no pertenecen a la iglesia cristiana, porque como iglesia es una doctrina principal, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene conocimiento íntimo, muestra su voluntad dirigiendo, prohibiendo y también se molesta, ¿no? En Efesios 4:30 dice, no contristéis, no hagas enojar al Espíritu Santo. Pregunta 2, espero que haya quedado claro eso. Pregunta 2, ya hablamos del Espíritu Santo, Jesús dijo, voy a enviarles, cuando yo me vaya enviaré a otro como yo. Y entonces el Espíritu Santo está ahorita en el mundo. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo y está Él ahorita en este mundo obrando de diferentes formas, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Y para eso, para entender eso, es importante saber cuáles son las 3 posiciones del Espíritu Santo. Regresamos a Juan. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, versículo 17, el Espíritu de verdad, este Paracletos, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Habla de la condición del mundo, cómo el mundo está cegado, está en contra de Dios. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Estas 3 posiciones del Espíritu Santo que vamos a ver hoy día se basan en 3 preposiciones que están en la Biblia. 3 preposiciones que están en la Biblia. La primera preposición vemos ahí, con ustedes, está con ustedes. En este momento, hermanos, los discípulos habían estado 3 años con Jesús, pero aún no habían nacido de nuevo. Aún no eran creyentes, aún no eran cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto. Para ser salvo, para ser cristiano, tú tienes que creer en el sacrificio, muerte de Jesús. Jesús acá en este momento aún estaba con ellos. Todavía no podían creer en esto. Entonces, aún no eran cristianos. Por eso le dice, permanece con ustedes. Esta palabra con, hermanos, acá, en el griego, ya lo vimos hace un rato con paracletos, es la misma. Para, al lado, esta es la posición que encuentra el Espíritu Santo ahorita en todos los no creyentes. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo glorifica a Jesús y trae a la gente al conocimiento. Nuestro trabajo como creyentes, hermanos, es llevar el Evangelio a otras personas, llevar la palabra, compartir el mensaje, echar la semilla, pero el que convierte a la gente, el que lo convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo está al lado, habla de la posición del Espíritu Santo antes de la conversión. En versículo 7 de Juan capítulo 16 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si voy, yo se los enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿A quién convencerá? Al mundo. El mundo se está refiriendo acá a todos los no creyentes, a toda la gente que está muerta espiritualmente, a toda la gente que aún no ha entregado su vida a Cristo. Y dice, hermano, no dice de pecados. No dice, te va a convencer de que eres ladrón, ratero, adúltero, lisuriento, mentiroso. No dice eso, dice de pecado. El pecado más grande que alguien puede cometer es la incredulidad. Porque lo que nos diferencia principalmente a los cristianos de los no cristianos es que ellos no creen en Jesús. Por eso dice el final 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ellos dicen, han sido condenados porque no creen en mí. Hay gente
no cristiana, hermanos, que es hasta más bueno que los cristianos. Que hacen buenas obras, que son buenos padres, que hacen un montón de obras, pero no creen en Jesús. Y a pesar de que hacen muchas cosas buenas, ¿ellos dónde van a ir? Al infierno. Al infierno. Hay ateos, hermanos, que se comportan mucho mejor que nosotros. Da vergüenza, pero es la realidad. Pero nosotros somos salvos por la fe en Jesús, no por el comportamiento. Entonces, pero acá el Espíritu Santo está al lado, afuera, al costado, diciéndole, vas a morir, algo te falta, tienes un vacío espiritual, necesitas de Jesús, necesitas salvación, no eres feliz realmente, necesitas algo. Y eso algo es Dios. Dios es el que puede llenar tu corazón y es a través de Jesús. Entonces el Espíritu Santo está al costado de la gente que no conoce a Dios, convenciéndolo, como lo estuvo contigo y conmigo hace algunos años. Recuerda un poco, antes de que entregues tu vida a Cristo, ¿cómo era tu vida sin Cristo? Recuerda cómo estaba tu vida y recuerda el momento que decidiste entregar tu vida a Cristo. Tal vez te compartió tu mamá, tu papá, el pastor, el vecino, no sé quién Dios usó para compartirte, pero Dios estaba, el Espíritu Santo estaba ahí a tu lado, convenciéndote de la necesidad de salvación. Entonces, esta es una ilustración. Vamos a usar mucho esto, la jarra y el vaso. ¿Cómo está el vaso ahí? ¿Lo ven? Está vacío. No tiene nada. Tiene un vacío espiritual. Pero al lado, ¿quién está a su lado? Una jarra con agua. Ahí en ese momento aún el vaso no es nada, no sirve para nada prácticamente, está vacío. Para que este vaso sea útil y sirva, necesita del agua. Pero así estaba. Es la posición que el Espíritu Santo está en los no creyentes. Entonces, la primera posición es el con, que es al lado antes de la conversión. La segunda posición, vamos a San Juan 14. San Juan 14, ya estábamos ahí. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará futuro. Aún no está en ustedes. Aún los discípulos en ese momento no son creyentes, pero sí estará en ustedes. Esa palabra en el griego es que habla de algo que está adentro. Y esto ocurre en la conversión. Es un único acto, un solo momento. Nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo de que estaba afuera vive dentro nuestro. Y esto ocurre cuando creemos en Jesús. En Efesios 1:13 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído, oyeron y luego creyeron en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Somos hijos de Dios y pertenecemos. Ese sello habla de seguridad. De nuestra naturaleza cambió. Ya no solo somos la carne, sino el Espíritu Santo vive dentro nuestro. 1 Corintios 6:19 dice esto. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que mora, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes ya no son dueños de sí mismos? Morimos para este mundo, morimos para nuestros deseos, morimos para agradar mis pasiones, mi carne. He nacido de nuevo y ahora ya no vivo para mí, porque ya no soy mi dueño. Antes le pertenecía a Satanás, antes le pertenecía a este mundo, antes vivía para mí, pero ahora vivo para glorificar a Dios porque ya no le pertenezco. Y la mayor prueba de eso, hermanos, es que tienes al Espíritu de Dios dentro tuyo. No hablo solo de la conciencia, ¿no?
No, hay algo más espiritual, que es el espíritu que vive dentro, que te mantiene en el caminar de Cristo, que te mantiene en su iglesia, que te mantiene en el servicio, que te mantiene, a pesar que a veces estás desanimado, quieres alejarte, o te has alejado un tiempo, te trae de nuevo a los caminos del Señor, porque ya eres una nueva persona, vive una naturaleza diferente, vive dentro tuya. ¿Somos carne? Sí. ¿Tenemos luchas? Sí. Pero ya le pertenecemos a Dios y Él está dentro tuyo. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La mayor prueba de que somos cristianos es que el Espíritu Santo vive dentro tuyo. Si el Espíritu Santo no vive dentro tuyo, no eres cristiano. Es claro, Él habita en ti, tú ya eres cristiano, vive en ti. Si no lo tienes, es porque aún no eres cristiano. Pero si tú has entregado tu vida a Jesús, ten fe, cree y vive, y te aseguro que el Espíritu Santo vive dentro tuyo. En Juan 16:12, Juan 16:12, Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Dice palabras de ánimo a sus discípulos. Tendrá el Espíritu, Él les va a guiar, Él les va a mostrar las verdades espirituales que el mundo no puede ver, ustedes van a poder ver. Y para finalizar esta parte de la segunda posición, en Juan 20, este capítulo de Juan 20 ocurre después de que Jesús muere y resucita al tercer día. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y pasa esto. Entonces Jesús le dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo le envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. Creemos nosotros cuando Jesús dijo, reciban al Espíritu. En este momento, los discípulos recibieron al Espíritu, nacieron de nuevo como nuevos creyentes, fueron sellados, se convirtieron en templo del Espíritu Santo en ese momento. Entonces, regresando al ejemplo para que no se duerman, al ejemplo de la botella y el agua. Entonces, antes estaba vacía, no servía para nada, pero el agua lo hace útil y lo llena de agua. Entonces, ¿qué relación tiene ahora el vaso con el agua? El agua con el vaso. ¿El agua está dónde? Está dentro. Ahora está dentro y vive el agua dentro de este vaso. Y ahora este vaso sí es útil porque ya sirve para tomar agua. Antes eso no servía para nada. Ya vimos las dos posiciones. Ahora vamos a ver la tercera posición. Recuerden, la primera es al lado, afuera, al costado, antes de ser creyente. La segunda posición es en o dentro cuando eres creyente. Esta segunda posición, hermanos, es una vez y para siempre. Tú naces como creyente, naces de nuevo, vas a estar así por la eternidad. Ya tienes, que no es por obras, es la salvación, no es que tienes que estar convirtiéndote muchas veces, no, es una sola vez. Pero hay una tercera posición. En Calvary Chapel creemos esto, algunas iglesias no lo creen así, ya hemos hablado de los extremos, de las diferentes doctrinas, pero acá en Calvary sí creemos esta posición porque la Biblia lo muestra. La tercera posición es el sobre. Vamos a Hechos, ahora sí, vayan a subir muevan sus manitos. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Mientras estaban juntos, contexto, Jesús estaba con los discípulos. Jesús había estado por 40 días con los discípulos. Juntos ahí los discípulos, eran más de 70 en ese momento, con Jesús, y Jesús les habla.
Mientras estaban juntos, Jesús les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. ¿Cuál promesa? La que vimos hace un rato. Y vendrá el Espíritu, y vendrá otro Consolador, y vendrá, que estará con ustedes, estará en ustedes. Acá hay una orden clara. Porque si tú lees Hechos, vas a ver que los apóstoles comienzan a predicar, a evangelizar, y 3,000, 4,000, miles de personas creen en Jesús. ¿Y por qué no lo hicieron ahí mismo? Y Jesús les tiene que decir, esperen, no se vayan, quédense tranquilos. Porque hay tiempos que Dios quiere que estemos así, ¿no? Esperando el tiempo. Y Dios les manda, les ordena, y ellos tienen que obedecer, esperar la promesa, porque no van a tener un servicio efectivo a Dios en sus propias fuerzas. Tenían que esperar algo muy importante, que es la promesa del Espíritu Santo. Versículo 5. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta tercera posición del Espíritu Santo también se le conoce como la llenura del Espíritu Santo. También se le conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo habla de inmersión, de entrar en algo, de ser parte de algo. Cuando bautizamos como el domingo, ¿no? Entra el cuerpo y está totalmente adentro. Entonces, hay gente que dice, no, que el bautizo es el ser creyente. El bautizo del Espíritu Santo es cuando uno entrega su vida a Jesús. Hay gente, no, que es otra cosa. Y yo no quiero entrar mucho ahorita en complicaciones de terminologías de palabras, porque le puedes decir bautizo, le puedes decir el fluir del Espíritu Santo, le puedes decir el rebosar del Espíritu Santo, le puedes decir la llenura. Lo que yo veo más en la Biblia es la llenura. La palabra que más se usa para hablar de esto es la llenura. Entonces vamos a referirnos a esto como la llenura. Versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Le preguntan algo que no tiene nada que ver, ¿no? Algo un poco más del reino, lo terrenal, porque a veces no entendían todo todavía. Versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en este versículo, Hechos 1:8, encontramos la tercera posición del Espíritu Santo, que en el griego ese sobre es la palabra epi. Y epi es que está sobre, que está por encima, que nos habla de justamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo describe esta llenura? Dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Los discípulos acá ya habían sido convertidos. En Juan 20 ya eran creyentes. Entonces, vemos claramente que esto es algo diferente a la conversión. Esta tercera posición, esta tercera relación del Espíritu Santo con las personas es diferente a ser creyentes. ¿Puede ocurrir al mismo tiempo muchas veces? Sí. Vemos algunos ejemplos, como en Hechos capítulo 10, que ocurrió al mismo tiempo. Pero en sí es algo diferente. Entonces dice, recibirán poder. Esta palabra poder, hermanos, en el griego es dunamis, donde viene la palabra dinamita o dinámico, y habla de habilidad. Recibirán la habilidad, dice. Recibirán el poder, recibirán la capacidad para que sean mis testigos. La palabra testigos, hermanos, es la palabra márturos. Márturos, que viene la palabra mártir. O sea, van a tener el poder,
la valentía, la habilidad de testificar de mí, de dar gloria a mi nombre, de hablar de mí, hasta el punto que van a poder hasta morir por Jesús. Van a ser capaces de dar la vida por Jesús. Yo sé que acá muchos, ¿qué harías por Dios? Yo doy la vida, ¿no? ¿Quién acá eso acá? Todos podemos decirlo, pero a ver en el momento exacto, lo vamos a hacer. Yo sé que es una situación muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero vemos que estos hombres lo hicieron. Y serán testigos, dice ahí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es como una aplicación, hermanos, de cómo Dios nos quiere usar. Tu Jerusalén es tu barrio, donde tú vives, tu alrededor, tu iglesia, tu vecindario. Judea ya es un poquito más Lima de repente, ¿no? Lo puedes traducir como Lima o una provincia. Samaria ya es algo más externo. Sigue siendo como que el Perú, una provincia externa, tal vez otro departamento, y ya después ya te vas fuera del mundo, fuera del Perú, ¿no? Al extranjero. Dios te puede usar así, hermanos. Los usó a ellos así. Y fueron en ese orden. Se quedaron en Jerusalén, después fueron a Judea, después Felipe fue a Samaria, y después vino Pablo, y se fueron hasta lo último de la tierra, hasta que llegó, y ese último de la tierra llegó a San Juan de Lurigancho, hermanos. Llegó a Jicamarca, llegó acá a Zárate. Ese tiempo ni existía, no sabían que existía Sudamérica, y llegó, hermanos. Realmente después de 2000 años, por la gracia de Dios, llegó hasta nosotros, hermanos. Se cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué pudo pasar esto? Tuvieron al Espíritu Santo. Tuvieron al Espíritu. En Hechos 8:12 dice, pero muchos hombres y mujeres creyeron, hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hace unas semanas estudiamos que Felipe era uno de los 7 diáconos con Esteban. Que la característica de Felipe era lleno de sabiduría, de buen testimonio y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces Felipe, Dios lo lleva a Felipe a Samaria, acá está en Samaria, comienza a predicar y dice, muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron. O sea, ellos ya eran creyentes, recibieron el Evangelio, recibieron las buenas noticias del reino de Dios, de Jesucristo. Saltamos al 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Enviaron a los apóstoles a Pedro y a Juan cuando escucharon que en Samaria muchos habían creído. Versículo 15. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, acá otra vez el sobre, el epi. Ellos eran creyentes, ya estaba dentro de ellos el Espíritu Santo, pero todavía no había recibido la tercera posición o la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, está el vasito ahí. Mira que tener una jarra para hacerlo de verdad, pero está el vaso, la jarra, vamos a echar, ahora está, antes estaba afuera, ahora está adentro, seguimos echando, y seguimos echando, y si seguimos echando, ¿qué pasa? Se derrama, rebosa, fluye, cae. ¿Y qué está pasando con la mesa que está abajo? Está mojada, está salpicada de agua. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Dios y su Espíritu no es una jarrita con poquita agua, sino es como un mar ilimitado de agua, de poder que tiene para nosotros. Y cuando decidimos y cuando le pedimos a Dios que nos llene, vamos a vivir una experiencia especial, una experiencia importante. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder testificar de su nombre al tal punto que nuestra agua que está dentro va a salir afuera, va a influenciar, va a afectar, va a mojar a otros que están cerca nuestro.
la gente va a poder ver realmente el poder de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos esta posición, esta llenura. Que Smith dice esto. La palabra griega usada es epi, que significa sobre o encima. Prefiero la traducción rebosar, porque creo que esta experiencia permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas. Entonces nuestras vidas no solo son unas vasijas que contienen al Espíritu, sino canales a través de los cuales el Espíritu fluye para tocar el mundo a nuestro alrededor. Vamos a hacer esos canales para que el Espíritu pueda fluir. Tercera pregunta. Ya hablamos quién es el Espíritu Santo, es Dios. Hemos hablado de las tres posiciones: con, en y epi, encima, sobre. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta esta tercera posición en mi vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que realmente estoy lleno del Espíritu Santo? Vamos a Hechos. Vamos todos a Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer mucho de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Por este versículo y por algunos otros también que están por ahí en Hechos, muchas iglesias enseñan que una señal que realmente eres lleno, eres bautizado por el Espíritu Santo, es que hablas lenguas, que tienes el don de lenguas. Hay iglesias que llegan hasta el punto de decir que si no hablas lenguas, no eres cristiano. Que tienes que hablar en lenguas. Como sea, fuerza tu lengua, que saca algo de lenguas ahí. ¿Se puede manifestar así? Sí, se puede manifestar. ¿Hay un don de lenguas? Sí, hay un don de lenguas que Dios les da a algunos creyentes para tener una relación íntima y cercana a Dios. Es para usarlo en tu comunión con Dios. ¿Se puede usar en la iglesia? Sí, se puede usar en la iglesia, pero con orden, siempre que haya un intérprete. Lean 1 Corintios, ahí nos explica cómo usar el don de lenguas. ¿Se puede manifestar? Puede ser que Dios te llene y comiences a hablar en lenguas. Sí, también puede pasar eso. No un descontrol, pero sí un orden. Pero no siempre es así, hermanos. No es un requisito hablar en lenguas para estar lleno. ¿Se puede manifestar? Sí. Saltemos al versículo 14, el mismo Hechos. Estamos en el mismo contexto. La iglesia esperaba, capítulo 1 de Hechos, capítulo 2, llegó la promesa, fueron llenos, hablaron en lenguas, versículo 14, entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo, comenzó a predicar el evangelio de una forma excepcional, excelente, fue un mensaje tremendo. Pero recuerden, lo hablamos hace un rato, ¿cómo era Pedro antes? Era miedoso, negó a Jesús 3 veces. Yo no lo conozco, estás loco, ¿quién será Jesús? Y acá se pone enfrente de una multitud, porque estaba en el tiempo de la fiesta de Pentecostés, se pone enfrente y con una potente voz comienza a predicar. Y después acaba su prédica, versículo 37 dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro fue usado por el Espíritu para hablar, para darle valentía, para predicar el Evangelio. Fue utilizado por Dios y Dios se glorificó a tal punto que mucha gente estaba arrepentida. Versículo 41. Fue así como que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Entonces Dios usó a Pedro para
llevar el evangelio y mucha gente fue entregado su vida a Jesús a través de Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 7. Hechos 4, 7. En el capítulo 3 de Hechos, si recuerdan, hermanos, lean Hechos, les animo que va a ser un libro muy hermoso que lo puedan leer, de verdad. Lean Hechos, les animo. En capítulo 3 de Hechos, estaba pasando Pedro y Juan por el templo, estaba un cojo de nacimiento, ¿no? Y le dice, dame un poquito de platita, ¿no? Dame unas moneditas. ¿Y Pedro qué le dice? No tengo ni plata ni oro, y lo que tengo te doy. ¡Fum! Lo levanta, todos se maravillan, lo agarran a Pedro y a Juan, lo llaman para hacerle preguntas, los líderes. Y en ese contexto, dice, lo ponen en medio de ellos a Pedro y Juan y le preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar en lenguas, comenzó a sacudirse por el piso, comenzó a revolcarse. No, comenzó a hablar, comenzó a ser un instrumento de Dios. Y les dijo, gobernantes y ancianos. Entonces vemos que la manifestación de esta llenura, este bautizo, lo que hemos visto en estos primeros puntos, puede ser un don espiritual, como el don de lenguas, puede ser. No quiero negar que no puede pasar eso, sí puede pasar. Pero no siempre vemos eso, vemos también valentía, vemos denuedo, vemos conocimiento, vemos sabiduría para predicar la palabra. Palabras que de repente Pedro ni sabía cómo decirlo, él lo decía porque el Espíritu hablaba a través de él. Hechos 4:13. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabía que ellos eran gente de pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que había estado. En versículo 8, estaba lleno del Espíritu Santo. Habló Pedro. Versículo 13, estos líderes judíos, estas autoridades judías que estaban preocupados por lo que estaba pasando con la gente que entregaba su vida a Jesús, con las sanaciones y todo, querían parar, querían que se callen, que no sigan predicando de Jesús. Pero ellos sabían que Pedro y Juan eran pescadores. Eran gente sin educación, eran gente sin mucha preparación, eran gente, no podían hacer mucho realmente en su carne, en sus fuerzas no tenían nada que darle a Jesús más que problemas. Y le daban muchos problemas a Jesús. Recuerden quejones, cómo le reclamaban, cómo le pedían. Estos hombres imperfectos, que no tenían mucho que dar, eran de pueblo y sin mucha preparación, ni sabían leer. En cambio, los que estaban ahí eran líderes doctos, preparados. Se daban cuenta que estos hombres cuando hablaban tenían autoridad. Se maravillaban, se sorprendían del cómo la llenura del Espíritu Santo estaba obrando en la vida de estos hombres. Hermanos, Dios hace cosas extraordinarias con ordinarias. Dios hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. Tú puedes decir, no, Dios va a usar más a un ingeniero, va a usar más a una persona que tiene talento, dominio de escenario, a que tiene preparación. Dios puede usar estudios, sí lo puede usar, hermano. Prepárate, prepárate. Está bien, no digo que no. Pablo era una persona muy preparada y Dios también lo usó. Pero también Dios usó a Pedro y a Juan, a Jacobo y a muchos pescadores que no tienen mucho que dar. Dios puede usar a todos. Pero si tú sientes en algún momento, no, Dios que me va a usar a mí. Si soy tímido. Si yo no sé hablar. Yo tengo vergüenza de predicar la palabra. Yo leo y me olvido. No se me entra. O eso es para jóvenes que se preparen. Yo ya estoy mayor, yo no puedo. No, hermanos. Cualquier excusa que tú puedas poner, hermano, para decir que Dios no te puede usar, recuerda, no eres tú, es Dios en ti. Es Dios haciendo cosas extraordinarias con personas ordinarias. Pablo dijo, su poder se glorifica en la debilidad. Cuando yo reconozco que soy débil, en ese momento soy fuerte.
porque dependo de Dios, porque no soy yo, sino es el poder de Dios. Y, hermanos, no pongamos excusas, tenemos al Espíritu Santo y vamos a ver hoy día cómo ser lleno del Espíritu Santo. Estamos viendo ahorita cómo se manifiesta en las personas, cómo se debe manifestar, cómo es la real manifestación de esta llenura, de este bautizo. 4:31. Seguimos. Después regresó Pedro y Juan, demás hermanos, comenzaron a orar. Esto lo hemos leído la semana pasada o antepasada. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos. Estaban orando, estaban clamando a Dios, pidiendo valentía, que Dios sabe, que escuches la realidad de que estaban pasando. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún. Habían apresado a Pedro y a Juan. Les habían prohibido que hablen. Tenían el temor o el peligro de morir. Pidieron valentía a Dios y Dios, ¿qué les dio? La llenura del Espíritu, y esa llenura les dio la capacidad de vencer los miedos, de vencer el temor. Tienes temores, tienes miedos aún, tienes luchas que sientes que nunca vas a poder vencer esto. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, dominio propio, de amor. Dios te puede llenar con su espíritu y necesitamos su espíritu para poder vencer el temor. Gálatas 5:6 dice, digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vivan según el espíritu o anden en el espíritu, es otra versión. Habla también de la llenura del espíritu. Que el espíritu tome control de tu vida. En otra palabra, en otro versículo dice que eran llenos y tenían gozo. Felipe estaba lleno y Dios lo usó grandemente. Estaban haciendo maravillas, fueron testigos eficaces. Siguiendo, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, vivan llenos, vivan según el Espíritu. Y aquí, hermanos, está, creo yo, la mayor manifestación de una persona que está llena del Espíritu Santo. Alguien que en su vida manifieste esta llenura del Espíritu. No es tanto si habla en lenguas. Recuerden, hermanos, que la iglesia de Corintios hablaba mucha lengua. Tenían muchos dones. Había profecías, había manifestaciones, pero Pablo les escribe a corregirles, porque había divisiones, no había amor, había inmoralidad sexual, había cosas muy feas y tenían dones. Entonces los dones no es igual a llenura del Espíritu Santo, no es igual a control del Espíritu Santo. Para mí esto es realmente como muestra que una persona realmente tiene el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres ser lleno? Muestra paciencia, muestra el gozo, muestra la paz, muestra la bondad en tu vida, muestra que eres manso, que no te molestas rápido, que tienes templanza, que tienes dominio propio, que te puedes controlar en tu vida, que puedes aguantar, que puedes resolver los problemas de alguna forma diferente. Entonces, para mí, hermanos, esto es la mayor manifestación de que realmente somos llenos del Espíritu Santo. Dios te capacita para servirle, para evangelizar, te puede dar dones espirituales, te da denuedo, te da valentía para evangelizar, te da palabra, te da sabiduría, pero principalmente es esto, el fruto del Espíritu te muestra en tu vida, que vivas en tu vida esto. Pregunta 4, la última, me equivoqué, es 4, ya para acabar. ¿Cómo se recibe el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el poder? Hemos visto quién es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, es una persona. Hemos visto cuáles son las 3 posiciones. En el no creyente, en el creyente y esta tercera posición que es la llenura del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta esta llenura? Hemos visto, ¿no?
da valentía, nos da denuedo, nos da dones, pero también nos da el fruto del Espíritu. Por último, ¿cómo puedo recibir? Oscar, ¿cómo puedo recibir este poder? Quiero eso. Y debemos querer, hermanos. Debemos desear ser llenos. Debemos realmente, si aún tú dices, no, yo, Oscar, nunca he experimentado esto. Primera vez que escucho este mensaje, o no entiendo bien. Yo te digo, hermano, en esta noche, Dios te quiere dar su poder. Dios te quiere llenar. Dios nos quiere llenar el Espíritu Santo. Vamos a Efesios, vamos todos a Efesios, capítulo 5. Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino. Hace una comparación de una persona que ha tomado mucho alcohol, lo compara con la llenura del Espíritu Santo. Una persona que ha tomado mucho alcohol, normalmente lo toma porque siente que le falta algo, ¿no? Que le causa diversión, porque con sabor, voy a la fiesta y soy un poco tímido y cuando tomo, a bailarín, ¿no? Pierdo todas las vergüenzas. Mucha gente toma para ahogar las penas, para olvidarme de mis problemas, y etc, etc. Entonces, pero para llegar a ese estado de sentir, tiene que tomar bastante. Tiene que tomar mucho vino. Y dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. No tienes control de ti mismo, no te emborrachas. Prácticamente es una orden, no te emborrachen con vino. Al contrario, con la misma intensidad, la gente se puede emborrachar con vino, busca con esa misma intensidad la llenura del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu. Este versículo, esta frase, llénense, es una orden, no es una opción, no es, te aconsejo cuando puedas, si te acuerdas, te llenas, ¿no? No, necesitas llenarte. Y es un verbo, es una orden en acción. O sea, la traducción literal sería llénense constantemente del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta llenura, este poder que viene de Dios, no es algo de una vez, sino es algo que tenemos que experimentar muchas veces. Que necesitamos todos los días estar lleno. Necesitamos buscar esta llenura. Necesitamos ser llenos. Si tú sigues leyendo después Efesios, esos versículos, habla de la guerra espiritual, de la armadura divina. Después, a ver, los que saben de la Biblia, ¿qué sigue en Hechos capítulo 5, capítulo 6? ¿Qué hay? Habla a los esposos, cómo amar a las esposas. Hablen esposas, sométanse a sus esposos. Hablan a los padres, cómo debemos ser buenos padres, cómo no llevarlos a ira, cuidarlos en disciplina, a los hijos. Habla a los hijos a honrar a nuestros padres. Le habla a los trabajadores, a los siervos, a ser buenos trabajadores. Le habla a los jefes o a los amos para que no sean abusivos y para que cuiden y también tengan cuidado de sus trabajadores. O sea, nos habla a todos. Y no está hablando acá de predicar, no está hablando acá de evangelizar, no está hablando de ser pastor o ser misionero. Está hablando de gente común y corriente como nosotros, para nuestro diario vivir. Si tú quieres ser buen esposo, necesitas del Espíritu. Si quieres ser una buena esposa, como Dios dice en su palabra, necesitas del Espíritu. Si queremos ser buenos padres, necesitamos del Espíritu Santo. No podemos saltarnos del 18 al capítulo 6 o al versículo 40 o 20 de Efesios, porque vamos a fracasar, porque vamos a fallar, no vamos a ser buenos padres, no vamos a ser buenos esposos. No tenemos la capacidad de hacerlo.
vamos a intentarlo, vamos a obrar en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar, vamos a sentir que no podemos, vamos a sentir que ya no podemos más, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto este matrimonio, no aguanto esta vida, soy creyente, soy cristiano, no pensé que la vida iba a ser así. Cuando me casé pensé que la vida iba a ser color de rosa, que iba a ser bonito en Jesús, la Biblia, la oración, y no pasa eso en mi vida. Y luchamos en el hogar, luchamos en la casa, luchamos en el trabajo, luchamos en la iglesia. Y principalmente, hermanos, porque no tenemos el poder. Porque seguimos viviendo en la carne. Y no tenemos esta llenura del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Yo necesito, porque si no voy a fracasar, voy a fallar como cristiano. Ha habido tiempos en mi vida que he estado muy alejado de Dios, que he estado amando a Dios y me he sentido vacío. Y hermanos, si te sientes así y nunca has sentido, nunca has experimentado esta llenura, hoy día Dios te quiere capacitar, Dios te quiere fortalecer, te quiere levantar, te quiere restaurar y te quiere dar el poder para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo pedimos, cómo buscamos esta llenura? ¿Qué estaban haciendo acá en Hechos 4:31? Estaban orando, orando. En Lucas 11:13 dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A quienes se lo pidan. Esa fuente inacabable de poder, de amor, de gracia, ese poder que hacía milagros, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder que transformó la iglesia, ese poder que le dio valentía a los apóstoles, ese poder también obra en nosotros ahora y puede obrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir. ¿Puede orar un hermano por ti? Dios, por favor, llena a estas personas del Espíritu. Sí, yo lo puedo usar, como también lo usó a Pedro, que oró por los samaritanos. Pero también tú mismo, tú misma puedes pedirle a Dios: necesito de ti. Necesito más de ti. Dame de tu Espíritu Santo. Y solo tienes que pedirle. En 1 Juan 5:14 dice esto: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que tengas el Espíritu Santo llenando tu vida? Sí, no hay duda de eso. No te puedo decir si Dios quiere que seas millonario, que tengas 5 casas, yo no te voy a decir eso. Pero lo que dice su palabra sí es su voluntad. Primero es de Juan 5:15, el versículo que sigue. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, hay que pedirle a Dios y pedirle en fe. Como Él nos oye, sabemos, estamos seguros que Él nos oye. Entonces sabemos que cuando estamos en su voluntad, cuando pedimos para su voluntad, no para nuestros propios placeres, como dice Santiago, no para gastarlo en el mundo, sino para glorificar a Dios, sabemos que esas peticiones las tenemos. Entonces, hermanos, es simple. Si estás en pecado, pídele a Dios perdón. Tienes que pedir perdón a alguien, pide perdón a alguien. Estás ofendido. Restáurate, reconcilia con las personas que has estado. Pide perdón a Dios. Pídele: Señor, lléname. Quiero ser lleno del Espíritu. Tengo una última historia, hermanos. Había un leñador que usaba antes una sierra física, manual, ¿no? Y se enteró que ya vendían las motosierras, ¿no? Que tenían motor, tenían fuerzas, ¿no? Que era especial. Entonces va, compra, y le habían prometido que con esta motosierra iba a poder cortar 15 árboles al día. Entonces intenta cortar el árbol y no podía cortarlo. Se demoraba más que antes inclusive. Entonces va
y le reclama al vendedor. Tú me prometiste que esta la motosierra la mejor, que tenía fuerza, que tenía esto. No corta nada. No corta. Antes cortaba mejor, ahora ni uno corto. Entonces va el vendedor, va al bosque, agarra la motosierra y aprende. ¡Bum! ¡Bum! Y el leñador se ve y nunca la había aprendido. Él estaba intentando cortar la motosierra así. Y muchas veces somos como ese leñador, hermanos. Intentamos hacer cosas, intentamos cumplir cosas, intentamos alcanzar cosas y fracasamos y no podemos porque no tenemos el poder. Porque nos falta la gasolina, nos falta eso que nos capacita, que es el Espíritu Santo, agua viva, para poder servirle. Juan 7, 37, 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie en voz alta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeron en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido. Correrán ríos de agua viva, te capacitará, te la dará poder. Y hermano, después para todo, para tus estudios, para tu casa, para tus dificultades, para tu economía, para tu sabiduría, qué hacer en la vida. Para todo, hermanos, necesitamos, y esto es algo constante, de todos los días. Despiértate de la mañana, despiértate, ora, dile perdón a Dios por tus pecados y dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Capacítame, dame la fortaleza para poder servirte, porque solo no puedo, solo soy como la motosierra que no sirve, esa motosierra que no tiene energía, algo. Pero con tu poder realmente voy a poder ser ese testigo efectivo en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, en la iglesia. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, glorifícate en mi vida. Y Dios lo quiere hacer, hermanos. Lo hizo en Pedro y Juan, quiere hacer también con nosotros. Vamos a orar. Señor, si hemos pecado, Señor, contra ti, perdónanos, Padre. Si hemos fallado en acción, en pensamiento, en algo que no te agrada, Señor, pido, Señor, que perdones, nos limpies con tu sangre, Señor. Tú moriste por nosotros, tú moriste para darnos vida. Gracias, Señor, por darnos Espíritu Santo. Gracias porque sé que obras ahora, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos llenes en este momento, nos fortalezcas, que vivas en el EPI, que vivas sobre nosotros, que nos llenes de esos ríos de agua viva, Señor, para también que corran esos ríos, ese poder a través nuestro, Señor, para que seas tú en nosotros y no nosotros. Tú glorifícate en nuestras vidas, agárranos, queremos estar en lo profundo de tus ríos de agua viva y ser los siervos que son usados para tu gloria, Señor. Gracias por mis hermanos. Llénanos a todos, Señor. Llénanos hoy día, llénanos mañana. Que seamos constantemente llenos y poder experimentar este poder en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí me he pasado un poco hoy día de la hora. Bueno, de lo que suelo pasarme. Entonces,